de 4 días cada 28 días, cesárea a los 18 años, gestas 3, partos 2, abortos 2, partos 1, la menopausia fue a los 53 años, tiene un hijo, lo que refiere que tuvo peso aproximadamente de 5.300 gramos al momento del nacimiento. Como hábitos psicobiológicos, niega tabaquismo, niega consumo de alcohol, solo requiere la ingesta de una taza diaria de café. Grado de instrucción universitario, índice Grafar Méndez, castellano, estrato 3. El examen funcional general refiere a aumento de peso, pero está relacionado con la dieta rica en carbohidratos de absorción simple. En piel refiere lesiones verrugosas, oscuras, tanto en cuello y en tórax, que se han ido incrementando con el paso del tiempo. El sistema cardiorrespiratorio nos especifica disnea, que la cual ya fue descrita en la enfermedad actual. En el sistema gastrointestinal refiere sensación de plenitud gástrica postprandial. Osteomuscular nos indica la deformidad progresiva de las falanges distales de ambas manos. Y en su sistema neurológico nos describe somnolencia con cuadros de sudoración. Al examen físico general encontramos pacientes regulares en condiciones generales, afebril, taquipneica, hidratada, pero con signos evidentes de dificultad respiratoria con utilización de músculos accesorios. Con los siguientes signos vitales y medidas antropométricas al momento de ingreso. Presión arterial 135/70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 85, frecuencia respiratoria 30 respiraciones por minuto, la glicemia calculada al momento 65 miligramos por decilitro, peso 58 kilos, talla 155 con índice de masa corporal de 24.1 kilogramos por metro cuadrado y con una circunferencia de cadera de 92 centímetros de cintura. Cabeza normocéfalo, no puntos dolorosos a la palpación, cabello bien implantado. En piel, fototipo Flip Factor 4, blanca, turgor y elasticidad conservada acorde a la edad, al momento no cianosis, pero se evidencia en cuello la presencia de pápulas que confluyen y forman placas de color marrón oscuras de bordes irregulares con superficie verrugosa, las mismas que aparecen en tórax, abdomen y axila. La descripción del cuello a la inspección es simétrico, móvil y está cubierto por lesiones verrugosas antes descritas. Ya la palpación, se palpa tiroides aumentada de volumen a expensa del lóbulo derecho, donde se palpan dos nódulos, uno localizado en el tercio medio de aproximadamente 2 centímetros de diámetro, renitente, no doloroso, y otro en el tercio inferior de aproximadamente 1 centímetro de diámetro de similares características, el cual se encontraba parcialmente sumergido. Lóbulo izquierdo palpable igualmente de superficie irregular, gruesa. Además, hay adenomegalias palpables a nivel de la cadena lateral cervical anterior derecha. Estos son renitentes, no dolorosos. Encontramos al examen físico tórax simétrico, expansible, con tiraje intercostal, subcostal y supraclavicular. Mamas pendulares de gran tamaño, areola y pezón central y a la palpación no dolorosa. En la parte del sistema cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos y soplo y galope. Los ruidos respiratorios en el hemitórax derecho se encuentran abolidos en el tercio medio e inferior. En el hemitórax izquierdo solo están disminuidos en el tercio inferior. No hay ruidos agregados. Abdomen a la inspección globuloso. Se evidencia tumoración en el epigastrio, línea media, depresible a la palpación, redondeada, de aproximadamente 10 centímetros de diámetro. Ruidos hidroaéreos presentes, no impresiona dolor a la palpación, ni superficial ni profunda, y no se palpan visceromecánicos. Genitales femeninos de aspecto y configuración normal. Extremidades simétricas, móviles, eutróficas, puntos periféricos presentes sin edema. Llama la atención la deformidad y engrosamiento de las falanges distales de ambas manos. Neurológico, consciente, orientada en tiempo y espacio, al momento de su evaluación, lenguaje coherente y fluido, Glasgow 15-15, sin déficit sensitivo ni motor. Para continuar el estudio, empezamos con los paraclínicos, los cuales se realiza la paciente el 13 de abril. Con esto ya llega a nuestra consulta. El primer examen que le realizan es una curva de tolerancia glucosada
con 75 gramos de glucosa. Al iniciar este examen, presenta glicemia basal de 62 miligramos sobre decilitro. Llama la atención que a los 120 minutos está en 51 miligramos sobre decilitro. Concomitantemente se miden los valores de insulina, reportándose una insulina basal de 0.2 microunidades por ml y a los 120 minutos 1.40 microunidades por ml. Cabe recalcar que la paciente prefiere haberse realizado glicemias capilares en su domicilio, las cuales no tenemos documentadas, pero que reportaban por debajo de 50 miligramos. Estas glicemias referían que aparecían después de 3 o 4 horas de ayuno y que por lo general se acompañaban de la sintomatología que ya se describió. Continuando con su estudio paraclínico, el 17 de junio le realizan anticuerpos antiinsulínicos, cortisol AM e insulina en ayunas, y lo que llama la atención es la presencia de la insulina, el reporte de insulina en ayunas por debajo de 0.2 microunidades por ml, teniendo como valor referencial 3.2 a 16.3 microunidades por ml. Y cortisol normal, cortisol AM normal. Factor de crecimiento insulínico tipo 1 realizado el 13 de agosto se encuentra dentro de los parámetros de la normalidad con un reporte de 179 nanogramos por ml. Para el 14 de septiembre continúan con el estudio de la paciente, solicitan hormona de crecimiento basal, la cual se encuentra disminuida en 0.071 nanogramos por decilitro. Cabe recalcar que el factor de crecimiento insulínico tipo 2 fue solicitado como parte del estudio, pero en el país, como en muchos países de Latinoamérica, no se realiza este examen. Para noviembre, la paciente sigue siendo evaluada, realizan estos paraclínicos, lo único que llama la atención es que se reporta una glicemia sérica basal de 51 miligramos por decilitro, y en el perfil tiroideo se encuentra elevado los anticuerpos antiperoxidasa con un valor referencial, con un valor de 291.1 unidades por ml. Como estudios complementarios de imágenes, se reporta el ecosonograma tiroideo realizado el 11 de junio del 2020, donde reportan glándula tiroides de posición normal, asimétrica, a predominio izquierdo. En el lóbulo derecho, en el polo inferior, observan imágenes de 0.87 centímetros por 0.66 centímetros de bordes definidos, calcificados continuos, de características hipoecoicas sin señal Doppler. Y en el tercio medio hay otra imagen de 2.57 centímetros por 1.75 centímetros de características hiperecoicas sin señal Doppler. Ya en el lóbulo izquierdo, en el polo inferior, también se evidencia una imagen que mide aproximadamente 0.86 por 1.06 centímetros de bordes regulares de características hipoecoicas con señal Doppler periférico. Y en el tercio y medio de este lóbulo izquierdo, también observan una imagen de 132 centímetros por 1.85 de características hiperecoicas sin señal Doppler, dando un volumen general de la glándula tiroides de 23.51 ml. Y llegando a la conclusión de bocio multinodular, lóbulo izquierdo TRAS 4B, según la ATA, categoría de riesgo sospecha intermedia. Concomitantemente realizan la PAF, donde se obtienen 7 extendidos de la glándula tiroides, los cuales fueron teñidos por la técnica de hematocilina eosina, donde hacen la siguiente descripción microscópica: fondo hemorrágico, escasos cuerpos de Samona, exudado inflamatorio discreto, cuerpos foliculares aisladas y en grupos con pérdida en relación del núcleo citoplasma, marcada anisonucleosis, barras cromatínicas, cromatina laxa, pseudoinclusiones nucleares y necrosis, llegando a la conclusión de carcinoma papilar de tiroides. Para el 3 de septiembre realizan la primera imagen de tomografía de tórax sin contraste. Esta nos describe una masa sólida subpleural que mide 17 milímetros de longitud, 170, milímetros longitudinal y 114 milímetros de su diámetro anteroposterior, la cual presenta continuidad con el hilo pulmonar derecho. Los demás aspectos normales son el cambio de complejos negativos en los cuerpos vertebrales. Con el estudio
con lo que recabamos de la historia clínica, con los estudios paraclínicos que nos trajo la paciente y el examen físico que se le realizó al momento, llegamos a las siguientes impresiones diagnósticas. 1, hipoglicemia post-absortiva de ayuno. 2, lesión ocupativa de espacio pulmonar. 3, cáncer papilar de tiroides. 4, hernia epigástrica. 5, artritis reumatoide por antecedente. En este momento abrimos la discusión al público para que nos aporten algo que necesiten saber o alguna conclusión que tengan respecto a lo que acaban de escuchar. Aló, buenos días, Franklin García de Bogotá, ¿me copian? Aló. Sí, perfecto, te escuchamos bien, Franklin. Saludos para todos, feliz inicio, tranquilidad y seguridad para ustedes y su familia en este segundo año de pandemia. Número 1, me hubiera gustado ver las fotografías de la deformidad que tenía en las manos, porque se podría plantear algún tipo de deformidad osteoarticular, que es interesante a propósito de la imagen pulmonar. Llama la atención que esta paciente ya llegó con una serie de estudios y ustedes no la recibieron de primario. La hipoglucemia fue documentada por información verbal con valores por debajo de 50. Ustedes no tuvieron objetividad de obtener ninguno de esos datos por lo que veo, porque cuando pidieron estudios la glicemia basal estaba en 63. Por definición, para pensar en hipoglucemia relacionada con ayuno, fundamentalmente el valor de referencia es 50 y recuerden que hipoglucemia en diabético es valor de 70. Sí es una glicemia posabsortiva porque ocurre 3 o 4 horas después de comida, pero no ponerle entre paréntesis la palabra ayuno porque no hicieron ustedes ninguna prueba de ayuno prolongado para corroborar si había relación. Recogiendo los datos llama la atención que sí hay algo de glucemia baja en 60, pero con una insulina muy suprimida y a las 2 horas se obtiene un valor de 51 con insulina suprimida. Por lo tanto, ya descartamos la probabilidad de que haya una hipoglucemia orgánica relacionada con tumores pancreáticos endocrinos tipo insulinoma o necidiolastosis. Llama la atención de que no se recobra ninguna placa de tórax del momento en que la ven y van directamente a tomografía. No sé por qué motivo y lamentablemente, ya le digo, llegó previamente estudiado. Pero entonces, en esa tomografía sí llama la atención una cosa, un gran tumor a nivel del pulmón. Y aquí las cosas se están aclarando bastante. Concomitantemente hay un carcinoma papilar de tiroides que no hay evidencia que esté allá más del cuello, porque la ecosonografía lo reporta nódulos y no logra ver adenopatía metastásicas. Es raro una metástasis pulmonar de ese tamaño relacionado con carcinoma papilar de tiroides. Por otro lado, pidieron una serie de batería de antígenos que no tendría razón de ser un costo-beneficio porque la probabilidad de encontrarlos alterados era extremadamente remota. La sumatoria de una hipoglucemia con una insulina suprimida y presencia de un tumor a nivel de pulmón fundamentalmente orienta hacia las formas de hipoglucemias tumorales no relacionadas con páncreas. Y hasta demostrar lo contrario, esa imagen pulmonar tiene que ser o un tumor fibroso solitario, también llamado mesotelioma, o un hemangiopericitoma, que se acompaña de la producción anómala del IGF-2 y origina cuadros de hipoglucemia, incluso pudiendo llegar a shock por hipoglucemia. Son lesiones extremadamente raras. Yo he tenido oportunidad de operar ya alrededor de 3 pacientes con este tipo de tumor en otras partes del cuerpo y he ayudado a toras con uno u otro en particular. Esto apunta hasta demostrar lo contrario con lo siguiente, que tenemos una producción anómala de IGF-2 ocasionado por un tumor pulmonar que origina hipoglucemia y puede haber una osteopatía hipertrófica por el dato que recibimos de una deformidad en las manos. Lo lógico sería intentar un throughput, una biopsia cortante del tumor para identificarlo, hacerle la inmunohistoquímica adecuada y que cirugía de tórax intente resecar el tumor. Hola doctor, buenos días, la doctora Brito.
Con respecto a la hipoglicemia de ayuno, la colocamos de esa manera porque la paciente... ¿Aló? Doctora Brito, no se le escucha. De sudoración, confusión, taquicardia, aunado a las glicemias, porque ya le habían indicado que tuviera un glucómetro en casa y mediara la glicemia capilar. O sea que si tenía glicemia ayuno, lo que pasa es que ya no nos trajo las mediciones como tal escritas. Y lo otro, no hay placa de tórax y ya hay tomografía, ya ella estaba siendo evaluada. Parece que ella comenzó su enfermedad meses antes de llegar a nosotros. Y eso ya le habían solicitado esas exámenes, la curva de tolerancia. Ok, si no hay otro comentario o alguna otra pregunta, nosotros, bueno, los comentarios del doctor Franklin, claro, siempre válidos y muy acertados. Si hay alguna otra pregunta, si no, para continuar con los estudios que se realizaron una vez que ya las estábamos evaluando en el hospital. Una vez la paciente ingresa al Hospital Militar Universitario Carlos Alpendo el 2 de diciembre del 2020, con signos evidentes de dificultad respiratoria, se reporta al momento glicemia capilar de 55 miligramos sobre decilitro, se inicia fluidoterapia con solución de Stross al 5%, 1000 ml para 24 horas, más hidrocortisona 100 miligramos endovenoso cada 12 horas por 24 horas. Luego se modifica a prednisona 5 miligramos cada 8 horas, más oxigenoterapia por bigote nasal a 3 litros por litro. Como protocolo de ingreso, se solicitan exámenes paraclínicos, patología completa, química sanguínea, radiografía de tórax y gasometría arterial. Y además las interconsultas por especialidad. Este paraclínico realizado, ya la paciente estando hospitalizada, la hematología completa, no hay mayor situación que nos llame la atención, pero en la gasometría arterial sí podemos observar la hipoxemia con una PO2 de 69.92 y saturación de 95.68. Además de una PC2 de 28.7, lo que nos da una hipocapnia. En este paraclínico realizado el 4 de diciembre, sí podemos contactar glicemia basal reportada en 16 miligramos por decilitro. Además, sin otra alteración de estos exámenes. Estando hospitalizada, se logra realizar radiografía de tórax anteroposterior, donde se evidencia en el campo pulmonar derecho a nivel de los 2/3 medio e inferior, radiopacidad homogénea de límites definidos que hace signo de la silueta sugestiva de una lesión ocupante de espacio. Recabando en la paciente, ella nos facilita una tomografía de tórax con contraste que la realiza el 9 de noviembre. En esta nos especifican las siguientes conclusiones. Gran loe de mi tórax derecho a nivel de mediastino posterior que se extiende desde el receso posterior del diafragma hasta el tercio medio del hemitórax, afectando el lóbulo inferior del pulmón ipsilateral.
con las características descritas, puede corresponder a una lesión tumoral de tipo origen neural sin descartar la presencia de Shannon. Nódulo de aspecto cálcico residual en base pulmonar del lado izquierdo, discreto infiltrado en vidrio esmerilado con engrosamiento de la pleura pulmonar a nivel del vértice pulmonar, que puede corresponder a cambio fibrótico. Atelectasia del parénquima pulmonar en el segmento medial lateral del lóbulo medio, lesión ocupativa de espacio tiroidea, imagen nodular mamaria derecha que muestra una discreta captación a la administración del contraste y como hallazgo, fractura del séptimo arco costal. En estas son las imágenes que pudimos recabar donde observamos la presencia de la gran lesión ocupativa de espacio y en este corte la imagen en vidrio esmerilado. Aquí la lesión que se desplaza hacia la parte, hacia la región posterior del hemitórax. ¿Sí? Con las respectivas mediciones, una lesión ocupativa de espacio que mide 187.3 milímetros de diámetro longitudinal con 123.5 milímetros de diámetro anteroposterior. Se realizan las interconsultas por especialidad. Neumología acude a la evaluación en base de encontrar a la paciente en las condiciones ya descritas, solicita gasometría arterial, que ya se le había realizado, espirometría, y por la dificultad respiratoria y la imagen en vidrio esmerilado reportado en la tomografía, solicitan una prueba de PCR para SARS-CoV-2. ¿Sí? Además, debido a la pandemia en la actualidad, se está utilizando como protocolo para poder realizar este tipo de procedimientos. Dermatología igualmente ocurre la evaluación del paciente, describe en piel con fototipo FLIPAC-4, evidencia a nivel del cuello, pápulas que confluyen y forman placas de color marrón oscuro, de bordes irregulares con superficies verrugosas, localizadas en tórax, cuello y abdomen. Igualmente en axilas, estas pápulas son penduladas de color marrón, de múltiples diámetros, siendo la mayor de 2 centímetros. En el momento lo interpretan como el signo de Leser-Trela, los cuales son hiperkeratosis seborreicas, que son características de síndromes paraneoplásicos. Ellos desean continuar el estudio de estas lesiones solicitando una biopsia, pero no se pudo hacer debido al diagnóstico de COVID-19 de la paciente, que ya lo relataremos más adelante. Cirugía de tórax también acude a la evaluación de la paciente, describe la lesión ocupativa de espacio, que ocupa el 80% del hemitórax derecho, la presencia de atelectasia y lesión basal izquierda. Y plantearon la realización de una biopsia de la lesión pulmonar. Ginecología también acude a evaluación que se pide por el antecedente de la exéresis del nódulo de la mama, que se le hizo hace 30 años. Estos solicitan mamografía, ecografía y citología, procedimientos que hasta la actualidad no se han podido realizar. ¿Cómo fue la evolución clínica de la paciente? El 4 de diciembre de 2020 toman como protocolo la muestra de hisopado nasofaríngeo para SARS-CoV-2 y posteriormente fue trasladada al Instituto Clínico La Florida. En este instituto realizan punción del tufut para toma de biopsia dirigida por tomografía y para estudio anatomopatológico. Pero para el 5 de diciembre ya se reporta un resultado positivo para SARS-CoV-2. En este momento, la paciente siendo diagnosticada con la enfermedad de COVID-19, se inicia protocolo de aislamiento y los trámites para ser trasladado a un centro centinela. Porque nuestro hospital no es centro de centinela para este tipo de atención. El 10 de diciembre de 2020 se es trasladada a un centro centinela, permanece haciéndole seguimiento vía telefónica, permanece hospitalizada por 10 días, evoluciona satisfactoriamente y es enviada a domicilio con tratamiento ambulatorio. Por parte de endocrinología, se envía con prednisona 10 miligramos cada 12 horas por vía oral, y además de las recomendaciones ricas en carbohidratos complejos, normal para proteínas y grasas, repartidas en 3 comidas principales y 3 meriendas. A continuación, nos va a presentar la doctora Lorena Villarreal el estudio anatomopatológico de la biopsia realizada por CUPU.
Ella es coordinadora de posgrado de Anatomía Patológica del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Alpelos y adjunto de Anatomía Patológica del Laboratorio Selfer. Perfecto, buenos días. De verdad que muchísimas gracias por la invitación. Muy complacida de formar parte del equipo multidisciplinario. Soy la doctora Villarreal, me conocen, coordinadora del posgrado de Anatomía Patológica del Hospital Militar y patólogo en el laboratorio de la Metropolitana del doctor S. Lo paso. Sí. Nosotros le dimos ingreso a esta biopsia, pero que están observando allí, la boleta de solicitud de biopsia nos refería que es una paciente femenino. Ahí tenemos las iniciales, 69 años. Lo que nos dicen es un tumor de pleura. Lo que estamos observando aquí es la macrofotografía de la lámina histológica para denotar que recibimos 3 fragmentos de tejido de configuración cilíndrica. Esto que estamos observando aquí. El mayor de ellos midió 2.5 centímetros, el menor 0.9 centímetros. Con esta información y con estos 3 fragmentos que contamos para hacer un diagnóstico. En este momento, la macrofotografía que estamos observando corresponde a las coloraciones habituales de la anatomía patológica, que es la coloración de hematoxilina y eosina. Veamos qué aporte puede hacer la biopsia. En estos cortes, histológicos estamos observando desde ya la infiltración por células que no tienen un patrón definido. Podemos observar que es bastante hipercelular y el crecimiento lo pudiéramos determinar es de tipo expansivo, porque aún aquí podemos reconocer la presencia de un tejido de aspecto elástico y un tumor que no está infiltrando esto. Por acá podemos observar un vaso de mediano calibre. Este es otro detalle de la microfotografía, que es lo que llama la atención aquí. Se pierde la arquitectura de lo que nos veía como pleura. Y esto es debido a la infiltración de una neoplasia muy celular, que son todos estos punticos azulitos que estamos observando aquí, que impresiona de crecimiento expansivo y no infiltrativo. Con mayor detalle podemos ver que esta microfotografía es para analizar el patrón arquitectural de esta lesión. Si se quiere, no tiene un patrón arquitectural bien definido, no es un patrón organoide, es un patrón quizás un tanto fascicular, que es lo que estamos observando aquí, y desde ya vemos que está constituido por células de morfología fusiforme. Es importante destacar que no reconocimos otro patrón, no reconocimos otro tipo de células, simplemente células fusiformes en un aspecto monomórfico. No hay mucha diferencia en la forma y en el tamaño de esta célula. Por otra parte, esta microfotografía también nos sirve para denotar que no observamos necrosis. Este es el detalle citológico de la neoplasia. Veamos. Si intentamos separar una célula de otra, pues no es posible porque no tienen un borde citoplasmático bien definido. Podemos decir que tienen moderada cantidad de citoplasma eosinofílico y, por supuesto, el protagonista aquí son los núcleos. Son núcleos que se parecen mucho unos a otros, núcleos ovalados, una membrana nuclear bastante delicada y un patrón de cromatina, así como le estamos observando, denso, una cromatina finamente granular, es esto que estamos observando acá. Fíjense que no vemos nucleolos, se hizo un contagio mitótico y no fue significativo. Entonces estamos ante la presencia de una neoplasia celular sin necrosis y con un conteo mitótico muy bajo. Hasta el momento que nos estamos planteando, una lesión que nos la envían como un tumor de pleura, que como ya podemos ver es mesenquimático, fusocelular y grado 1. Aquí, y si nos vamos a la frecuencia de los tumores que
presentan en pleura y con estas características podemos sugerir que se trata de un tumor fibroso solitario, pero que necesariamente tenemos que realizar estudios de inmunohistoquímica para poder confirmarlo. ¿Están conversando? Para poder confirmarlo y por supuesto, para plantear los otros diagnósticos diferenciales. Fíjense que la información que nosotros recibimos de las boletas de evidencia es tal cual como se las presenta. ¿Qué nos gustaría saber a nosotros como patólogos? No todos los casos van a ir a reuniones anatomoclínicas donde nos podemos nutrir de toda esta información y quizás se nos haga el camino menos engorroso para poder llegar a un diagnóstico. ¿Qué nos gustaría saber? En realidad, era una paciente asintomática o ya estaba presentando síntomas, como por ejemplo disnea, tos, pérdida de peso. Esta paciente había tenido episodios de hipoglicemia, pues no lo sabemos. Hasta el momento de recibir la biopsia, pues no lo sabíamos. ¿Cuáles eran las características imaginológicas de esta neoplasia? Pues no las sabemos. Y ¿qué características tenía? ¿Tenía una lesión con pedículo o no? Toda esa información, aprovecho la oportunidad para recordarles, ¿verdad?, que formamos parte del equipo multidisciplinario. Fíjense la importancia del diagnóstico anatomopatológico, pero en realidad carecemos de toda esta información. ¿Cuál es el estudio que nosotros hacemos aquí? Aquí nos planteamos diagnósticos diferenciales ante una neoplasia fusocelular de la pleura. Si nos vamos a lo más frecuente, nos pudiéramos plantear, esto es un mesotelioma desmoplásico, es una pleuritis fibrosa crónica, pudiera ser, pero ciertamente le faltan criterios histopatológicos. No es un tumor que nos muestre marcadas atipias, no es un tumor que tenga otro patrón, no tiene un conteo mitótico significativo. Por eso no nos planteamos entrar en un tumor de un mesotelioma desmoplásico. Una pleuritis fibrosa crónica tampoco es la característica. Esta es una neoplasia muy celular. Y el otro tumor, por orden de frecuencia, pues el tumor fibroso solitario. Por supuesto que no podemos descartar este otro tipo de neoplasias mesenquimáticas como sarcoma sinovial, el leiomioma o el schwannoma. Y para eso nos sirve el estudio de inmunohistoquímica. En este caso, hicimos un panel que incluía pimentina, CD34 y PSL2. Adicionalmente, le realizamos EMA, actina y S100 porque no podemos descartar ninguna de estas neoplasias. Esta fotografía que estamos viendo aquí es el estudio de inmunohistoquímica. Recuerden que esto es una reacción antígeno-anticuerpo y allí se deposita justamente la molécula que nosotros queremos demostrar en el tejido, en este caso una pimentina que se tiñe de este color marrón oscuro y podemos determinar aquí una pimentina con una inmunoexpresión fuerte y difusa. Por otra parte, otro de los marcadores que nos permite llegar a este diagnóstico es el CD34, nuevamente muy evidente su positividad, y el PSL2. El resto de anticuerpos, actina, S100 y EMA, fueron negativos. Otro de los recursos que tenemos es realizar el índice de proliferación celular, que lo hacemos a través del Ki-67. En este campo podemos ver estos punticos marrones oscuros que vemos aquí, que es la tinción nuclear de esta neoplasia. Podemos decir que es una tinción nuclear prácticamente del 1%, porque fíjense ustedes, de todos estos núcleos de esta neoplasia fusocelular, apenas tenemos un marcaje evidente en 3-4 células. O sea, es un Ki-67 bajo. Entonces, con estas características llegamos a un tumor fibroso solitario, fusocelular, la neoplasia fusocelular sin atipia significativa, con un índice de proliferación bajo, sin fibrosis. ¿Okay? Se descarta el otro tipo de neoplasia, o sea, no es schwannoma, no es leiomioma, ni es un sarcoma sinovial. Y el resto de los diagnósticos, pues, las características no estaban planteadas allí. Entonces, es nuestro diagnóstico definitivo, un tumor fibroso solitario. Muchas gracias. ¿De Bogotá puedo hablar? Sí, por favor.
Bien, lo más importante que de la interpretación de nuestro patólogo es la necesidad obligatoria del equipo multidisciplinario. Si ella tiene esa imagen y ve ese tumor monstruoso, más de 17 centímetros, sabemos ya de entrada que este es un tumor que, a pesar de tener una apariencia de benignidad, entre comillas, es de potencial biológico incierto. La probabilidad que esta paciente se salve de este tumor es muy remota. Estos tumores tienden a persistir y generalmente son malos para recibir radioquimio en algunas ocasiones. Esta paciente, lamentablemente, a futuro este tumor puede condenar su vida. ¿Ok? Y esto es interesante porque esto tiene nombre. Este es un síndrome viejo. Este es el síndrome de Deutsch-Potter del año 31, relacionado con este tipo de tumor. Y de ahí la importancia de la evaluación original, porque con una placa de tórax hecha frente a unos valores de glicemia alto con insulina suprimida, la orientación hubiera sido mucho más rápida. Sí, ciertamente nos hubiese gustado, doctor, contar con esta información clínica. Me llama la atención ahora durante la anatomoclínica dos cosas. Una función que refiere como un carcinoma papilar, me hubiese encantado de verdad evaluarla y mostrárselas y saberlas al momento de recibir esta biopsia, porque por supuesto allí se me van a ampliar, ¿verdad?, el abanico de diagnósticos diferenciales. Oye, es una paciente que tiene un carcinoma papilar y aparte una lesión pulmonar, ¿será esto carcinoma? No hay audio. Un saludo a todos mis estimados presentes de Patreon, a todos los que han colaborado generosamente con este proyecto, siempre es muy agradecido. Creo que ahí se... No hay audio. Saben que mucha gente me ha hecho por comentarios, por privado, por distintos espacios que me colocan propios. Por muchas razones, pero principalmente porque el canal que estoy actualmente es un canal que se publica programas de todo tipo, se publican muchos videos al día. Y, lógicamente, mucha gente prefiere que todo mi contenido esté agrupado exclusivamente en un solo espacio, que haya un solo canal, un solo medio, donde de manera única estén los contenidos que estoy desarrollando. Entonces, yo he estado pensando eso, he estado preparando mucho, después de mucho trabajo, después de mucha inversión, decidí que no voy a sacar el canal, sino que voy a sacar dos canales nuevos. Un canal para seguir con la labor periodística de Ciudad Nacional, pero con la excepción de que ahora va a ser Se recibió muy mal audio. muchos medios que están dirigiendo. Otro canal que va a ser ahora. Por favor, repiten el comentario que se escuchó muy mal, se escuchó con distorsión. Un saludo a todos mis estimados. Hola, ¿me escuchan? Ok, entonces la doctora Lorena va a terminar su presentación. No, bueno, en realidad insistir, pues que somos parte del equipo multidisciplinario y sobre todo tomando en cuenta que estamos en una actividad docente, encantada de haber evaluado las láminas donde se hizo el diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides, y si yo hubiese obtenido esta información al momento de recibir la biopsia, pues por supuesto que esto va a ampliar el panel de diagnósticos diferenciales, ¿no? Les estaba comentando que afortunadamente la histología y el estudio
inmunohistoquímico fue bastante contundente, bastante preciso para hacer el diagnóstico de tumor fibroso solitario. Gracias, doctora Lorena. Si hay algún otro comentario o alguna otra persona que quería participar. Bueno, ahí los datos que se le enviaron a la doctora Lorena, realmente como se hizo la biopsia de pulmón fuera del hospital y la hizo un cirujano de tórax que no era tampoco del hospital, no, en el momento no estuvimos disponibles para enviarle la información a las personas que recibieron el estudio anatomopatológico y tampoco para el estudio inmunohistoquímico. Y las imágenes o las láminas de la biopsia de tiroides, bueno, nosotros no las tenemos, pero quizás pudiéramos pedir a los familiares a ver si nos las pueden facilitar. Muy importante me parece lo que la doctora dice, que a veces hay una falta de comunicación y en eso nosotros pues faltamos entre nosotros y los anatomopatólogos, pues se manda la información clínica necesaria. Si hay otro comentario. Eduardo, ¿tú querías participar? No, gracias. Bueno, quizás un comentario diferente de lo que están conversando ahorita es que la hipoglucemia fue caracterizada como hipoglucemia de ayuno. Sin embargo, yo pienso que hay también se hizo una curva de tolerancia glucosada cuyo resultado, que dio una glicemia de 51 a las 2 horas, puede ser interpretada como una hipoglucemia postprandial. Y por lo tanto, la característica de la hipoglucemia en ese sentido sería mixta. Ella tendría episodios de hipoglucemia de ayuno, pero también con ese dato podemos decir que fue postprandial. Pero aparte de eso, pues, muy de acuerdo con todos los otros comentarios. Sí, realmente la mayor parte de las hipoglicemias que la señora presentó fueron de ayuno. Es más, los síntomas que se describían en la enfermedad actual, en la cual ella se despertaba ansiosa, sudorosa, confusa, fueron, en ese momento fue documentada la hipoglicemia a través de glicemia capilar por parte de los familiares. E incluso en alguna ocasión la paciente tuvo que ser trasladada a un centro de emergencia por la grave hipoglicemia que presentaba. Y después, al principio, ella tuvo una dieta antes de ingresar al hospital, que era una dieta con carbohidratos de fácil absorción cada 2 o 3 horas para evitar las hipoglicemias. Sí, ahí en la curva aparece, es verdad, una hipoglicemia o una glicemia más baja a 2 horas después de la carga. Y en eso que tú comentas, pues tienes razón. Pero en la mayoría de la parte clínica que refirió la paciente, las hipoglicemias fueron de ayuno. Y tan es así que en el examen que se hizo en ayunas, ya ingresada en el hospital, fue de 16 la glicemia en ayunas. Bueno, si no hay otro comentario, entonces... Una nota frente a eso, desde Bogotá. Dígame. Obligatoriamente tiene que compararla con la insulina. Y estás notando que tanto al principio de la basal como la 2 horas la insulina está completamente suprimida, está abajo, por debajo de 2. Sí. Entonces, sí. Tengo valores de insulina suprimida con hipoglucemia y ya no entra la hipoglucemia orgánica pancreática, porque el diagnóstico no es así. Lo que define al insulinoma desde el punto de vista bioquímico es un valor normal o elevado de insulina frente a un valor de hipoglucemia por debajo de 50. Y ella no llenaba esa característica en ese sentido. Hay que compararla obligatoriamente con la insulina concomitante. Sí, ella tuvo en los exámenes esos que trajo, ella sí traía unas insulinas que se hicieron, o sea, un examen donde había insulina, cortisol, hormona de crecimiento y glicemia en ayunas. Pues eso se correspondía con que no era una hipoglicemia orgánica, por lo menos debido a una insulina. En eso tiene razón. Bueno, vamos a continuar. Díganos, doctor. Bueno, no sé si es que ya estamos en fase de discusión, pero ya que estamos hablando del diagnóstico de hipoglucemias, quería recordar que la curva de tolerancia glucosada oral no es una buena prueba para la hipoglicemia
llamadas reactivas o postprandiales, puesto que ellas no representan lo que sucede en la vida real. La mejor manera de diagnosticar las hipoglicemias postprandiales es medir la glucosa en el momento de la hipoglucemia en una persona que pueda tener esta posterior a una cirugía, un trastorno gastrointestinal, que son causas de hipoglicemias postprandiales. O absortivas, y por supuesto también con su medición de la insulina, porque esa tendencia que había de hacer la curva de tolerancia glucosada oral, no es buena, porque además que la cantidad de glucosa que la gente se le da para una carga no es lo que usted toma en la vida real. Entonces, por eso yo creo que hay que tener cuidado de utilizarlo. Hay personas normales que pueden tener una respuesta exuberante, una carga glucosada, y sin ser necesariamente tener esta tendencia a la hipoglicemia. Quería hacer ese comentario. Sí, es válido, doctor. Muchísimas gracias. Si hay otro comentario, los comentarios hasta ahora me han aportado mucho, ¿verdad? Si quieren hacer algún otro comentario. Aló. Bueno, siguiendo con esa línea, quizás esté un poquito en desacuerdo, aunque no completamente con el doctor Urosa. O sea, las pruebas de tolerancia glucosada, por supuesto que no reproducen lo que hacemos en la vida real. Sin embargo, estarían indicadas precisamente cuando se sospecha hipoglucemia postprandial. Y en realidad no estarían indicadas esta paciente que se catalogó como hipoglucemia de ayuno. La hipoglucemia de ayuno no se estudia. La prueba que debemos utilizar en ese tipo de hipoglucemia, debemos utilizar, es la prueba de ayuno prolongado, justamente cuando la hipoglucemia de ayuno no la podemos reproducir o no se consigue espontáneamente. No sé si se entendió. Sí, yo me acuerdo que incluso antes nosotros hacíamos para descartar hipoglicemias reactivas una curva de una carga de tolerancia a glucosa, y se medía la glicemia aún en periodos más largos, hasta de 3 horas. 5 horas. Y se usaban para documentarla. Pero claro, ahorita yo por lo menos cuando veo un paciente en la cual sospecho hipoglicemias reactivas, lo mando a que tenga su glucómetro en casa y que mida de acuerdo al momento en que se tienen los síntomas. Yo creo que las dos cosas pueden contribuir al diagnóstico de una hipoglicemia reactiva. ¿Algún otro comentario? Con el estudio, recabando la historia clínica y los estudios tanto paraclínicos y de imágenes que se le hicieron a la paciente, se llegaron a los siguientes diagnósticos definitivos. Primero, síndrome de Doyer-Potter, 1.1, hipoglicemia secundaria, tumor de células no beta pancreáticas, 1.2, tumor mesenquimal de células fusocelulares grado 1, y 2, carcinoma papilar de tiroides. A continuación, la doctora Yocasta Tejada nos va a hacer la revisión bibliográfica. Buenas tardes. Para proseguir con la presentación de nuestro caso clínico en esta reunión interhospitalaria, es necesario recordar que la hipoglucemia es definida como aquella emergencia médica endocrina que se caracteriza por valores de glucemia inferior a 55 miligramos sobre decilitro en pacientes sin diabetes mellitus, mientras que para pacientes con diabetes mellitus valores vamos a encontrar de 70 miligramos sobre decilitro, siempre y cuando acompañado de sintomatología compatible con este, es decir, la presencia de la tríada de Wilson, que consiste en sintomatología compatible, ya sean síntomas neuroglucopénicos o adrenérgicos, concentración baja de glucosa en sangre y desaparición de la sintomatología tras el aumento de la glucemia. Las diferentes manifestaciones clínicas son síntomas autonómicos o adrenérgicos, temblor, palpitaciones o ansiedad. En el caso de los síntomas neuroglucopénicos, cambios en el comportamiento, somnolencia, confusión, convulsiones, coma. Y en el caso de síntomas autonómicos o colinérgicos, hambre, diaforesis y parestesia. Cabe recalcar que en nuestro caso, de nuestra paciente, presentaba
todos los síntomas de hipoglucemia, entre ellos confusión, diaforesis, cambios en el comportamiento, palpitaciones e incluso ansiedad. De acuerdo, y para refrescarnos un poco por acá, les trajo a colación este cuadro que representa la clasificación de acuerdo al Tratado de William en la 11ª edición y nos clasifica las hipoglucemias como hipoglucemia postabsortiva o de ayuno, específicamente por fármacos como insulina, sulfonilurias, alcohol, pentamidina, quininas y otros. Además de enfermedades críticas como insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, sepsis o inanición. Déficits corporales como hormonales, tales como déficit hormonal de crecimiento, glucagón, adrenalina o cortisol. E hiperinsulinismo endógeno, ya sea por alteraciones de las células beta pancreáticas, tumoral, en el caso del insulinoma, y no tumoral. Por secretogogos de las insulinas, por ejemplo, sulfoniluria e hipoglucemia autoinmunitaria. Además de la presencia de anticuerpos antiinsulina contra los receptores de insulina y anticuerpos contra las células beta. Y otro tipo de tumores, como tumores de células no beta pancreáticas, tal el caso de nuestra paciente. E hipoglucemia de la lactancia y de la infancia. Y tenemos también la hipoglucemia postprandial o reactiva. Entre ellas entran el hiperinsulinismo endógeno, anticuerpos frente a la insulina, hipoglucemia pancreatinógena no debida a un insulinoma, déficit congénito de enzimas del metabolismo de los carbohidratos, intolerancia hereditaria a la fructosa, galactosemia y otros como hipoglucemia alimentaria e hipoglucemia postprandial o idiopatía. Dentro de lo que es la última edición del Tratado de William, es decir, la edición 14ª, esta, en vez de clasificarnos a la hipoglucemia como postabsortiva o reactiva, nos las clasifica de acuerdo a las causas e incluye, como les mencioné anteriormente, drogas, ya sea por uso de insulinas o secretagogos, por sulfonilurias, alcohol, enfermedades críticas tales como las que les mencioné, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, sepsis o inanición. Además que incluye los déficits corporales e incluye también lo que son por causas individuales, como por ejemplo hiperinsulinismo endógeno, por insulinoma o por necidioblastosis, hipoglucemia pancreatógena con hipoglucemia, o cirugía gástrica o bypass, hipoglucemia autoinmune por presencia de anticuerpos antiinsulina y otros, y además de lo que es la hipoglucemia facticia o incidental. De acuerdo a los trastornos específicos, y acá para ahondarles más sobre el tema, tenemos que los fármacos principales que producen este tipo de alteraciones, tenemos la debida a los fármacos, por ejemplo, la sulfoniluria, y es común, sobre todo en nuestros pacientes con diabetes, que tenemos con tratamientos orales. Estas ocupan casi que el primer lugar en pacientes con diabetes como causa de hipoglucemia. Su acción de la sulfoniluria se basa en liberar insulina a la circulación ante un estímulo desencadenado a partir del bloqueo del canal de ATP dependiente. Y dentro de este grupo de sulfonilurias que nos van a producir un trastorno hipoglucémico específico, tenemos la glibenclamida, que tiene baja selectividad por los receptores SUR y tiene mayor riesgo de hipoglucemia, sobre todo en pacientes renales. Tenemos también glimepiride y glicazida, que tienen alta selectividad por los receptores SUR1 y, sin embargo, pueden producir hipoglucemia, pero tienen menor riesgo. Otro del grupo de los fármacos que no pueden producir hipoglucemia en menor medida y que se han reportado menos casos es la fluoroquinolona. En este caso se han reportado menos de 25 casos. En el caso de la levofloxacina, la fluoroquinolona específicamente van a generar un aumento en la liberación de insulina, bloqueando los canales de potasio ATP sensible. Otro de los fármacos es la pentamidina, que es un antiprotozoario. Este es utilizado para inhibir la síntesis de ácidos nucleicos y esta es tóxica para la célula beta pancreática. Puede producir liberación de insulina. Otro de los fármacos que nos van a producir en menor número es la quinina, que va a estimular la liberación de insulina, además de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, tal es el caso de los IECA, de acactopril, enalapril, camifil. Esto aumenta la sensibilidad a la insulina circulante al aumentar el flujo sanguíneo en los músculos.
Este cuadro que les traigo por acá es extraído del William de la 14ª edición, que acá nos muestra las drogas y los agentes asociados a hipoglucemia que les mencioné anteriormente y los clasifica de acuerdo al nivel de evidencia. Tenemos de evidencia moderada la sildenafilina, la gatifloxacina, que es una fluoroquinolona, la pentamirina, la quinina, indometacina y glucagón. De evidencia baja tenemos la cloroquina, el artesunate o artemete, tenemos el litio, el propoxine, y tenemos de muy baja evidencia aproximadamente más de 25 casos identificados, tales como los IECA, los ARA2, la levofloxacina, el misoprostol, el disopramide, el trimetoprim-sulfametazol, la heparina y el mercaptopuril. Ok. Otro de los trastornos hipoglucémicos específicos, tenemos la hipoglucemia facticia. Esta es común que se vea en pacientes o en personas del personal de salud que tengan acceso tanto a insulina como a hipoglicemiantes orales. Este tipo de trastorno se considera una hipoglucemia autoinducida, en algunos casos con la finalidad del autor. Vamos a encontrar en este tipo de trastornos concentraciones inadecuadamente elevadas de insulina, péptido C y péptido C elevados, además de sulfonilurías detectables tanto en orina y en sangre. Esta presencia de insulina y péptido C elevado, además de sulfoniluria, hace el diagnóstico de hipoglucemia facticia por sulfoniluria. Este tipo de trastorno específico requiere terapia psiquiátrica y orientación social. Se ve con frecuencia en cuidadores de pacientes. Otro de los trastornos hipoglucémicos específicos son las enfermedades crónicas y que también tuvimos que descartarla en nuestros pacientes. La insuficiencia hepática, generalmente un daño a nivel de los hepatocitos puede producir menor concentración plasmática posabsortiva de glucosa, disminución de la respuesta al glucagón, reducción del contenido hepático en glucógeno. Con respecto a la insuficiencia hepática, esta se puede ver en algunos casos de hepatitis, en algún caso pero muy casos contados de lo que es cirrosis. Otra de las causas de esta es la insuficiencia cardíaca. Es posible que se deba a hipoxia, inanición o limitación de los precursores para gluconeogénesis. Sin embargo, las teorías sobre la hipoglucemia asociada a insuficiencia cardíaca aún se encuentran en estudio. Tenemos también hipoglucemia por insuficiencia renal. Esta se ha atribuido a fármacos o inanición para el aporte de sustratos para la gluconeogénesis. Y otra de nuestras enfermedades es disminución con elevación de la citopenia y la glucosa. Y aumenta la utilización de glucosa. Disminución de la respuesta ante estímulos neuroreguladores, es decir, concentraciones de insulina y glucagón y adrenalina elevadas. Otro de los trastornos hipoglucémicos específicos que vamos a tratar de descartar en nuestros pacientes son los tumores de célula beta pancreática. La hipoglucemia espontánea en un ayuno considerado sano se debe con frecuencia a un insulinoma. Más del 99% de ellos se localizan dentro del páncreas y solo el 1% están fuera del tejido pancreático. Estas ocupan la primera causa de hipoglucemia hiperinsulinémica del adulto. Se han descrito de 1 a 4 casos por cada millón de habitantes. Es común que se presente entre la cuarta y la quinta década de vida, es decir, a los 40 o 50 años. Es más frecuente en las mujeres. Del 80 al 90% puede ser esporádico, único, benigno y de pequeño tamaño. Solo del 5 al 10% pueden ser malignos. En diagnóstico clínico vamos a encontrar una insulina aumentada con valores de 18 picomol por litro, péptido C aumentado de 0.6 nanogramos por ml, proinsulina aumentada mayor de 20 picomol por litro, glucosa en plasma de 50 a 55 miligramos sobre decilitro y
sulfonilurias o metiglidinas negativas en nuestros pacientes, tanto en suero como en plasma. El diagnóstico de este tipo de tumores, generalmente por el tamaño, que son pequeños, se requieren estudios avanzados, tales como tomografía helicoidal computarizada, resonancia magnética con contraste tipo gadolinio, y el tratamiento de este tipo de tumores que puede alcanzar la mejoría y evitar la mortalidad es la resección quirúrgica, siempre y cuando se haga localización del mismo. Acá les presento un caso a propósito de la anesidoblastosis, que es un trastorno hipoglucémico específico. Este fue una presentación de un caso clínico que describía esta complicación tras una derivación gástrica. Esto es de acuerdo a la revista colombiana de cirugía. Presentaron este trastorno y ellos concluyeron que la hipoglucemia por nesidoblastosis es hiperinsulinémica y persistente, de aparición extremadamente rara. En este tipo de trastorno de las células beta pancreáticas, donde hay hiperplasia, vamos a encontrar un compromiso difuso del páncreas con hipertrofia e hiperplasia de los islotes pancreáticos. Complicación poco común de la cirugía bariátrica, todavía no está documentado totalmente la fisiopatología de este tipo de trastornos, pero se cree que existe un vínculo entre la nesidoblastosis y las incretinas, principalmente porque al haber un tipo de cirugía gástrica, o se cree que los alimentos entran en contacto con el intestino de forma más rápida y hay mayor secreción del GLP-1 y además de las incretinas. Esto hace aumentar la sensibilidad por la insulina, produciendo hipoglucemia. En este tipo de trastornos, denominados nesidoblastosis, vamos a encontrar niveles elevados de insulina plasmática, péptido C y estudios negativos para el insulinoma. O sea, los estudios de imagen acá no van a estar negativos. Ajá. El diagnóstico de esto generalmente es en las edades pediátricas. Otro de los trastornos hipoglucémicos específicos es la hipoglucemia autoinmune. Esta es un trastorno, una enfermedad rara. Desde 1970 se han reportado más de 200 casos de hipoglucemia asociada con anticuerpos antiinsulina. Y el 90% de esto es en la población japonesa. Este tipo de trastorno de hipoglucemia autoinmune se caracteriza por presencia de anticuerpos antiinsulina circulantes. Ocurre generalmente de 3 a 4 horas después de las comidas, por lo que se considera un tipo de hipoglucemia post-absortiva, postprandial. Es común o característico que haya disociación o que se deba a la disociación de los complejos inmunitarios de los anticuerpos antiinsulina, que estos son capaces de reaccionar contra la insulina. Para referirnos al caso de nuestro paciente, diagnosticamos una hipoglucemia asociada con tumores de células no beta pancreáticas o no insulares, denominados NIC. Este tipo de trastorno es común que se presenten en tumores de origen mesenquimal, como fibrosarcoma, leomiosarcoma o mesotelioma. Se han descrito en algunos casos carcinoma, hepatocalcinoma, carcinoma suprarrenal, carcinomas intestinales, de mama y de próstata. Este tipo de trastornos vamos a evidenciar hipoglucemia en ayunas con concentraciones séricas de insulina menores a 5 microunidades por mililitro. Ocurre acá que hay expresión y liberación de un factor de crecimiento insulínico tipo IGF-2. Esta expresión y liberación es característico en este tipo de tumores. Vamos a encontrar concentraciones plasmáticas de insulina, péptido C y proinsulina baja. Y el IGF-2 o factor de crecimiento similar a la insulina tipo 2 de alto peso molecular va a estar elevado en el caso que se realice este tipo de estudios. Acá les presento un cuadro para el diagnóstico de hipoglucemia en un adulto con este tipo de trastornos documentados. Lo primero, pensar en los fármacos, enfermedades graves, deficiencia endocrina y tumor de las distintas células B, de las distintas células. Lo segundo, vamos a mirar la historia, la exploración física y los datos de laboratorio. En el caso de la diabetes, ya sea tratada con insulina o con sulfurias, ajuste la pauta del tratamiento. Para el uso de fármacos, tales como les mencioné, por ejemplo, el caso de la quinolona,
de la fluoroquinolona, vamos a tratar de sustituirla por otra medicación. Para la insuficiencia renal, hepática, cardíaca, sepsis o inanición, vamos a tratar la causa de la misma. En el caso de anorexia, pérdida de peso, cambios en la pigmentación de la piel, enfermedad hipofisiaria, hipotensión, hiponatremia, descartar insuficiencia suprarrenal. Para los tumores conocidos de células distintas a las beta, solicitar, en el caso de que lo tengamos, además de las distintas técnicas de imagen, solicitar IGF-1 o factor de crecimiento insulínico tipo IGF-1 e IGF-2 y buscar la relación de la misma. En ausencia de datos clínicos, considerar un error en la medicación, hiperinsulinismo endógeno y administración malintencionada de sulfoniluria o de insulina, es decir, la presencia de una hipoglucemia factible. Y vamos a deficiencia de una enzima metabólica que rara vez se ve en un adulto. Ajá. Acá les traigo una revisión que hacemos realización de la comparación de pruebas o de parámetros de laboratorio para hipoglucemia. Este fue una revisión bibliográfica publicada por la Universidad de Michigan en el 2014. Ellos buscaron un grupo de pacientes y verificaron, compararon estudios de laboratorio. Cabe resaltar que plantearon diagnósticos, por ejemplo, administración exógena de insulina, insulinoma, o cirugía gástrica o bypass, uso de hipoglicemiantes orales, y hipoglucemia autoinmune y síndromes mediados por IgE. Y verificaron que, por ejemplo, en el caso de NIC, encontraron que deben haber valores de insulina menores o disminuidos a 3 microunidades por ml. Valores de proinsulina menor de 5 picomol por mililitro, péptido C menor de 0.2 nanomol por litro. En el caso de nuestra paciente, cabe resaltar, se solicitó el péptido C, pero este no se pudo realizar. Valores de IGF en casos de NIC, IGF-1 menores de 100 nanogramos por mililitro, IGF-2 mayor de 275 nanogramos por mililitro. Y la relación entre IGF-2 e IGF-1 mayor de 3. En el caso de NIC, la tiene una relación de 10:1. Ok, entonces ya definido algunos trastornos hipoglucémicos específicos, vamos a entrar en materia de lo que es el síndrome de Doyer-Fox. Entonces, la asociación de tumor fibroso solitario e hipoglucemia, sea de los distintos comportamientos biológicos que tengamos, fue descrito en 1930 por dos médicos estadounidenses, Carl Doyer y Roy Potter. Ellos verificaron la presencia de células no beta-pancreáticas en un tumor intratorácico asociado a hipoglucemia en un paciente masculino, no diabético. De este tipo de síndrome hay menos de 900 casos reportados en el mundo. Epidemiológicamente tenemos que este síndrome se produce en edades entre 35 a 83 años de edad, con una media a los 64 años y una ligera preponderancia por el sexo masculino. No existe asociación con el hábito de fumar o con la exposición a las pestes. La incidencia y prevalencia de este tipo de síndrome, a pesar de que se han reportado 900 casos para el 2014, actualmente es desconocido. Este mismo que les presenté, esta misma publicación, que respecto a los valores, también verificaron la epidemiología de los tumores o de tipo NIC que se presentaron con mayor frecuencia. Y los tumores con mayor estudiaron 288 casos. De estos 288 casos, verificaron que el tumor fibroso solitario o mesotelioma fue de histopatología más reportada, 64 casos, siendo para corresponder al 22%, siendo la pleura el origen claro del tumor. De los 288 casos, perdón, el tumor mesenquimal más común fue el hemangiopericitoma, con 19 casos, lo que correspondió al 7%. El carcinoma hepatocelular fue el tumor no mesenquimal más común en esta revisión, con 50 casos de los 288 que revisamos.
lo que correspondió al 17%. Este tipo de tumor de cáncer va a producir IGF-2 asociado a insuficiencia hepática y va a producir hipoglucemia en este tipo de pacientes. La mayoría de los casos notificados de NIC involucran tumores pleurales, tumor de origen torácico y tumores de origen hepático y gástrico. La patogénesis de este tipo de trastornos se debe, primero, excesiva secreción de los tumores de IGF-2 de alto peso molecular. ¿Qué pasa acá? La excesiva secreción de IGF-2 o IGF-2 grande no se va a unir a la subunidad ácido lábil, sino a la proteína transportadora de IGF-2. Esta unión va a provocar inhibición de la gluconeogénesis hepática y mayor consumo de glucosa, produciendo hipoglucemia. Además que se pueden producir fallos de los mecanismos compensadores y aumento o consumo de glucosa por parte de este tipo de tumores grandes. La patogénesis de esto se explica porque el IGF-2 va a suprimir la producción de glucosa. Entonces, la patogénesis de este tipo de NIC va a haber producción del factor de crecimiento similar a la insulina, tal como les mencioné anteriormente, incremento en la utilización de glucosa por el tumor, proliferación de los receptores de insulina, además de producción de insulina, disminución de la gluconeogénesis y un descenso en la secreción efectiva de glucagón, siendo esta la más afectada. Además de secreción de IGF por parte del tumor. Todas estas son teorías. Entonces, para resumir la patogénesis de la hipoglucemia, tenemos que la presencia del tumor va a producir pérdida impronta del alelo materno del gen IGF-2 con incremento en la expresión de este gen de IGF-2, procesamiento deficiente de pro-IGF-2 o de IGF-2 inmaduro. Además, esto se va a traducir en incremento en la secreción de pro-IGF-2 grande. Este IGF-2 o factor de crecimiento similar a la insulina va a formar un complejo binario con la proteína transportadora de IGF-2, pero no se va a unir con la subunidad ácido lábil y no va a poder conformar un complejo terciario. Este complejo terciario va a ser la unión del IGF, la proteína y la subunidad ácido lábil. Al nada más quedarse solamente el IGF y la proteína, va a formar un complejo binario, es decir, de dos. Este complejo binario va a ser capaz de atravesar la membrana capilar e interactuar o saturar los receptores de insulina de tipo IGF-1. Esta saturación o esta interacción con este receptor va a producir incremento en la producción de glucosa por parte del músculo y del tejido. Aumento de la captación de la glucosa por parte del tejido adiposo y del músculo, lo que va a producir disminución de la producción de glucosa hepática, llevando a hipoglucemia. La presentación clínica del síndrome de Hoyos-Pote generalmente es variada. En el 50% de los casos puede ser asintomática, mientras que para el dolor torácico puede corresponder a un 23% de los casos, hemoptisis en un 2%, tos en un 33%, fiebre en un 17%, neumonitis obstructiva en un 2%, disnea en un 25%, tal es el caso de nuestra paciente que la presentó, pérdida de peso en 6%, y en algunos de los síntomas extrapulmonares vamos a ver arteriopatía y osteopatía pulmonar hipertrófica, denominado como dedos en palillo de tambor. A propósito del diagnóstico de este síndrome, tenemos que la revista médica de Chile publicó un caso clínico y nos interesó traerlos para presentarlos sobre el algoritmo de cómo diagnosticar este tipo de síntomas. Ellos propusieron que en una hipoglucemia confirmada con sintomatología, es decir, con la presencia de la tríada de Whipper, verificaron pacientes con diabetes, ajustar la pauta de tratamiento. Pacientes sin diabetes, debemos descartar patologías sistémicas, tales como enfermedad renal, enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca, entre otros. Mientras que para ese paciente sin diabetes se recomienda
solicitar glucemia, insulina, péptido C y cortisol basal. En el caso de valores elevados de insulina y péptido C, además de cortisol normal, descartar insulinoma, ya sea por las distintas técnicas de imagen, descartar hipoglucemia autoinmune e ingesta de sulfonilúrico. Con niveles disminuidos de insulina, péptidos y disminuidos de insulina y péptido C, además de cortisol normal, solicitar hormona de crecimiento, factor similar a la insulina tipo IGF-1, proteína transportadora del IGF e IGF-2 en el caso de que se pueda realizar. Si con esta solicitud vamos a encontrar hormona de crecimiento, IGF-1, y proteína transportadora disminuido, además de IGF-2 elevado, en el caso de que se pueda medir, es sospecha de tumor por NIC. En este caso debemos identificar con las distintas técnicas el tipo de tumor y la ubicación precisa de él. Entonces, con respecto al tratamiento en pacientes como en fase aguda con sintomatología de hipoglucemia, y en el caso de que esté consciente, la Asociación Americana de Diabetes recomienda por vía oral la administración de 15 gramos de glucosa. Repetir de 2 a 3 veces. Si no mejora, derivar al paciente a un centro de hospitalización o a un hospital cercano. En el caso de un paciente inconsciente o con intolerancia a la vía oral, con una vía periférica canalizada, la administración de 15 gramos de glucosa por vía endovenosa. En el caso de no mejorar con la administración de 15 gramos de glucosa endovenosa y no tiene vía periférica, se recomienda la administración de glucagón intramuscular o vía subcutánea de 1 miligramo. Si el paciente no mejora la administración de glucocorticoides, tal es el caso de hidrocortisona, 100 miligramos endovenosa. Si no mejora, adrenalina, 1 miligramo vía subcutánea. En el caso de que el paciente mejore, se recomienda la administración de 15 gramos de glucosa por vía oral. Este síndrome de Dodge-Potter generalmente, tiene también un tratamiento quirúrgico, que se considera que la resección quirúrgica disminuye la morbimortalidad, ya sea por las diversas técnicas quirúrgicas, sea toracostomía, cirugía videoasistida o toracostomía, se puede realizar la resección quirúrgica del mismo. Incluso se puede indicar radioterapia o quimioterapia, que va a depender de las características, celularidad y dimensiones del tumor. Tenemos por acá las opciones medicamentosas. Con respecto a esto, mientras el paciente se prepara para la resección quirúrgica, o si en el caso del paciente tiene otras comorbilidades o el tumor es irresecable, tenemos los glucocorticoides, el glucagón y la hormona recombinante de crecimiento. En el caso de los glucocorticoides tenemos dexametasona, hidrocortisona, prednisona. Son la terapia médica ampliamente descrita para tumores de células no beta pancreáticas, es decir, NIC. Los glucocorticoides, su efecto va a ser inmediato, produciendo reducción de los niveles de IGF-2 mediante el aumento de IGF-1 y disminución de IGF-2 grande o desorganizado. Los glucocorticoides son considerados la terapia puente para la resección quirúrgica. Otro de los pilares es el glucagón. El glucagón va a tener un efecto de corta duración. Es recomendable utilizarlo como terapia complementaria o reservarlo. La infusión continua de glucagón está limitada, especialmente a medida que aumenta la carga tumoral o que ese tumor crece, hace características malignas. Tenemos otro de los pilares, la hormona recombinante de crecimiento en dosis de 3 a 12 miligramos diarios. La hormona recombinante de crecimiento suprime la captación de glucosa periférica y conduce a niveles aumentados de IGF-2, proteína transportadora de IGF-2 y subunidad ácido láctico, que va a formar el complejo terciario. El uso de la hormona recombinante de crecimiento es limitado por la necesidad de dosis altas.
los efectos secundarios, tales como retención de líquidos e hipotensión, sobre todo en pacientes ancianos. No podemos excluir la posibilidad de que la hormona recombinante de crecimiento pueda estimular el crecimiento de las células tumorales. Okay. Acá traigo un estudio realizado en el año 2014. Esto fue un estudio comparativo donde verificaron los diferentes tratamientos utilizados en casos de tumores de células no islotes e hipoglucemia. Este estudio revisaron 8 casos para diagnóstico y seguimiento después de una cirugía o tratamiento médico. El método que utilizaron fue el análisis de glucosa, insulina, péptido C, factor de crecimiento similar a la insulina, IGF-1 e IGF-2 y la relación de IGF-1 e IGF-2. Y concluyó este estudio que la resección quirúrgica fue exitosa para el alivio de los síntomas y normalización de los parámetros bioquímicos. Dentro de estos casos estudiados, la terapia con glucocorticoides a dosis altas tuvo una influencia beneficiosa inmediata sobre hipoglucemia y se toleró a largo plazo. Además, mostró un efecto supresor sobre la producción de IGF-2 grandes del tumor. Ok. Este estudio que se presentó en la Universidad de Michigan en el 2014 es la revisión de algunos tratamientos en el caso de los SNP. Y las modalidades de tratamiento que recomendaron en este estudio fue la resección quirúrgica, las terapias o aportes nutricionales como uso de sondas de alimentación o nutrición parenteral, terapias locales tales como embolización y radiación, terapias sistémicas tales como quimioterapia, administración de glucocorticoides, hormona recombinante de crecimiento, glucagón, octreóptido y diazón. Ok. Entonces, para nosotros aquí presentamos un cuadro de estrategias para el tratamiento de NIC. ¿Qué tenemos? Primero, para realizar el diagnóstico de NIC es necesario tener hipoglucemia documentada con la presencia de triada de glúcido, insulina disminuida, proinsulina disminuida y péptido C. Okay. Además de la mejoría con la terapia con glucocorticoides. Vamos a encontrar IGF-1 disminuido o normal, IGF-2 elevado y la relación IGF-2 e IGF-1 mayor de 3. En el caso de que se pueda realizar el IGF-2, además de la identificación del tumor. Entonces, diagnosticado nuestro paciente con hipoglucemia acompañada de triada de Whipper y estos parámetros de laboratorio, es necesario verificar si es o no factible la resección quirúrgica. En el caso de que sea factible la resección quirúrgica, esta puede curar la hipoglucemia o puede posponer los episodios de hipoglucemia, si es subtotal o si no se realiza totalmente. En el caso de que no se pueda realizar la resección quirúrgica por cualquier condición, vamos a ver lo siguiente. Si no es factible la resección quirúrgica, tenemos como terapia alternativa los antitumorales, la embolización del tumor, la radioterapia, quimioterapia, el aumento en la frecuencia de la alimentación, el aumento de las calorías totales y la utilización de tubos de alimentación o de sondas, además de la alimentación parenteral. Si en caso nuestro paciente persiste en hipoglucemia y no sea factible la utilización de los anteriores o no haya mejoría, como les mencioné, se puede utilizar la terapia puente. En el caso del glucagón, debe ser administrado con observación en un sitio hospitalario y se sugiere más que todo a las fases agudas. Tenemos también la administración de glucocorticoides. Tiene un alto potencial para mejoría de los episodios de hipoglucemia. Y tenemos la hormona de crecimiento recombinante. Esta tiene un problema. El costo es elevado, es lo principal. Sin embargo, no podemos descartar la presencia de que haya crecimiento celular.
El trióxido y el diazóxido, en el caso de este tipo de NIC, no tiene ninguna indicación, no cumple ningún rol. Ok. Para el pronóstico del síndrome de Dodge-Cotten es bueno en la mayoría de los pacientes, especialmente en los tumores benignos, extirpados totalmente. La exéresis incompleta del tumor está relacionada con la recurrencia local. La tasa de recurrencia es del 2 al 8% y metástasis a distancia. La sobrevida de este tipo de síndromes tiene de 10 años. Es de 97% para los tumores benignos y del 89% para los tumores malignos. Es decir, tiene un buen pronóstico. Acá, este es un caso clínico presentado en la India en el 2020. Presentó un paciente masculino con diagnóstico de hipoglucemia por tumor de células no islotes en un paciente masculino. El diagnóstico lo realizaron con base en la identificación de la fracción de IGF-1 e IGF-2. Sin embargo, en países de desarrollo, tales pruebas como IGF-1 e IGF-2 no están disponibles, por lo que este estudio concluyó que siempre se debe realizar el diagnóstico o descartarlo en un paciente con una combinación de tumor sólido, hipoglucemia en ayuno, recurrente y niveles bajos de insulina y péptido C. Es decir, en el caso de nuestra paciente que no pudimos medir el IGF-2 por no tener disponibilidad en nuestro país, no dejamos de dar el diagnóstico y de tratar a nuestras pacientes, ya que teníamos la combinación de imagen de un tumor sólido, teníamos hipoglucemia en ayuna y teníamos niveles bajos de insulina. Esta es otra revisión respecto a un tumor fibroso solitario asociado a carcinoma papilar de tiroides y un macroadenoma hipoficial. Fue presentado por la revista de cirugía y cabe recalcar que fue un varón de 31 años de sexo masculino, natural de Bolivia, que presentó un tumor en la región pélvica que tomaba sacro, y aparte estaba diagnosticado a raíz de la hipoglucemia. Además, tenía un antecedente de una tiroidectomía total, siendo la anatomía patológica compatible con carcinoma papilar de tiroides con invasión capsular. Este caso lo trajimos respecto a que nuestra paciente tiene un tumor fibroso solitario y además tiene cáncer de tiroides. Es decir, que ya hay un caso previo a nuestro caso. Y ellos identificaron la presencia de hormona de crecimiento, midieron IGF-1, midieron insulina, aparte del perfil tiroideo, y IGF-2, y tenían imágenes o pruebas complementarias de imágenes que reportaban la presencia de estos tumores. Cabe recalcar que el pronóstico de este paciente y la evolución fue tórpida porque el tumor que tenía a nivel pélvico era irresecable. Ok. Para concluir, tenemos que este síndrome es una patología poco común que en el caso de nuestro paciente entra dentro del grupo etario de presentación. Tal y como les mencioné, tiene una media a los 64 años, nuestra paciente tiene 69, sin embargo se presenta hasta los 80 años. Presentó una hipoglucemia sintomática documentada tanto por los resultados de laboratorio que teníamos, también evidenciado por los controles de glicemia que se realizaba la paciente en su domicilio. Además de un estudio de inmunohistoquímico que reportó un tumor fibroso solitario, tenemos también insulina basal disminuida y hormona de crecimiento disminuida, por lo que llegamos a este tipo de diagnóstico como es el síndrome de Dodge-Cotten, entidad poco común y considerada un fenómeno paraneoplásico. Todo, gracias. ¿Hay algún otro comentario? Bueno, esa presentación de la última revisión de ese paciente vino muy a propósito de nuestra presentación, ya que en este caso pues coincidía también la presencia de un tumor fibroso solitario con un carcinoma papilar de tiroides.
La doctora Yo Borges, por tengo... cierto, que la consulta... Perdón, dígame. No, que usted invitó a otro comentario, pero después empezó a hablar. Dejo que termine y yo hago el comentario. Acá Daniel Ok. Marante desde Antofagasta. Hola, doctora, encantada de oírla. No, Saludos que a la todos. de oírlo. Que la doctora Borges nos hizo llegar una serie de referencias interesantes que están disponibles, las podemos hacer llegar a la sociedad, de la asociación de IGF-1 e incluso IGF-2 con tumor a nivel de tiroides, pues carcinomas de tiroides. Y que quizás por esta vía se pudiera explicar la presencia de esta asociación. Entonces, bueno, no se hizo más énfasis en esto por lo largo de la presentación. Ajá, doctor, díganos su comentario. No, primero felicitar al equipo porque fue un caso bien llevado, muy bonito. Y bueno, yo creo que ese es el diagnóstico y correcto. Tenía una pregunta con relación al pronóstico y un comentario. El comentario es muy breve y solamente tiene que ver con el algoritmo de diagnóstico de hipoglucemia y de tratamiento, básicamente, que en el momento en que el paciente se presenta con el trastorno de conciencia y la hipoglucemia, el algoritmo está perfecto, pero hay un detallito que es bueno tomar la muestra crítica en el momento que el paciente está hipoglucémico para después tener allí cómo medir cortisol, insulina, etcétera, porque a veces las hipoglucemias son episódicas y no siempre se tiene la oportunidad de hacer el diagnóstico de entrada. Así que, aparte de que hay que dar la solución de glucosa endovenosa para revertir el trastorno de conciencia, hay que sacar sangre antes y centrifugarla y guardar el plasma para las mediciones hormonales. Porque, repito, a veces ese es clave para el diagnóstico y cuando uno espera que el paciente haga otra hipoglucemia para hacerlo, a veces no llega a la segunda hipoglucemia en la circunstancia que uno espera. Ese era el comentario de tipo diagnóstico. Y quería preguntar si ese tumor es resecable. Hay características de malignidad, me parece que muy bajitas. Por supuesto, como dijo el doctor Franklin García, a lo mejor es de comportamiento incierto, pero el KI es bien bajito. ¿Se va a operar la paciente? ¿Qué le espera? Esa era la pregunta. Ok, la doctora Villarreal va a hacer un comentario por la parte de la histopatología. En cuanto a la histopatología, lo que nos permite diferenciar si esta es una neoplasia benigna y una neoplasia maligna son el tamaño. Ya estamos viendo que es una lesión de tamaño significativo. Recuerden que lo que nosotros recibimos fueron 3 fragmentos cilíndricos, pero ¿qué está pasando más allá? Habrá necrosis. Estos tumores, el conteo mitótico es muy variable y depende de la zona. Justamente estos fragmentos que nos enviaron, nos reportaron a través del estudio de un KI67 bastante bajo, pero ¿qué está pasando? De tener la información de un tumor tan voluminoso como este, lo menos que podemos diagnosticar es un tumor fibroso solitario de potencial maligno incierto. No catalogarlo como benigno, porque tenemos uno de los parámetros importantes que nos puede llegar a hacer pensar que en realidad es maligno, y es el tamaño. El diagnóstico lo tenemos desde el punto de vista histológico e inmunoquímico. El pronóstico nos lo está dando solamente el KI67, porque no vimos Si la señora esteroides lleva en el periodo de recuperación de COVID-19 y está ahorita esperando para la cirugía. La intención de los cirujanos de tórax es tratar de hacer una resección total o casi total del tumor. Como vimos, en casos de tumor benigno y resección completa del tumor, la evolución es bastante buena. En casos de resección incompleta, pues el pronóstico es un poco más reservado, aunque sigue siendo buena si el tumor es benigno, pero puede haber, sin embargo, recurrencia. Y bueno, seguiremos la paciente y esperaremos a ver si este tumor realmente se puede resecar completamente y después que se tenga toda la pieza, pues se verá también el pronóstico a largo plazo. Pero la señora
se ha mantenido sin hipoglicemias prácticamente, con una dosis no tan alta de esteroides, se ha mantenido bien. Pero bueno, está en eso, esperando la resección quirúrgica. Gracias. Bueno, en nombre de nosotros, del Hospital Militar, queremos, y de la Sociedad de Endocrinología, queremos de verdad dar las gracias a todos por su participación, a usted, doctor Marante, al doctor Franklin, que están fuera. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por sus aportes a todos. Damos también las gracias al Laboratorio Megalab, que hoy nos acompaña, nos va a dar un coffee, porque estuvimos aquí presentes en la sociedad los miembros del departamento y la doctora Villarreal de Anatomía Patológica, para tratar de hacer la transmisión lo mejor posible. Y bueno, desearle a todos en este año, pues que sea más amable que el año pasado, que esta pandemia vaya pasando y que podamos vacunarnos todos y ver si realmente podemos volver a nuestras actividades en pleno. Muchísimas gracias a todos por su participación. No sé si Tani quiere decir algo más. En nombre de nosotros, del hospital y de la sociedad, muchísimas gracias. Y bueno, el caso quedará montado en la grabación para su revisión y le estaremos avisando de la evolución de la paciente. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Brito, por excelente presentación con el caso clínico que he llevado el día de hoy. En estos tiempos de pandemia, pues realmente esta es la nueva modalidad de reuniones. Hay que recordar también todas las actividades que vamos a realizar este año hasta ahora de forma virtual. Esperemos que las cosas a futuro puedan cambiar. Si no, bueno, seguimos bajo el mismo método. Gracias al doctor Marante, al doctor Urosa y al doctor Franklin García por sus comentarios. Es bueno que sea interactiva este tipo de reuniones porque todos así aprendemos. Tenemos un calendario de actividades. Vamos a recordar lo que vamos a realizar el mes de marzo, que hemos cambiado algunas, no las fechas y los horarios, pero depende realmente de las actividades de cada equipo. Entonces tenemos el calendario que hemos modificado fecha. Esta es la del calendario de este mes de febrero. Y para el mes de marzo, bueno, tenemos las siguientes, bueno, que quedan pendientes en el mes de febrero. El día 13, las jornadas colombo-venezolanas. El día 28 es el Día Mundial de Enfermedades. ¿Perdón? Perdón. Doctora Brito, ¿escucha? Ya viene. Doctora Brito, ¿escucha? Hola, Ingrid. ¿Escuchan? Te escuchamos, Ingrid. Ah, perfecto. No, es que estaba comentando lo que todavía, que bueno, muchas gracias. No sé si escucharon mi palabra porque hay muchos problemas con el internet el día de hoy. Sí, el Bueno, muchas internet gracias. estaba fallando. Sí, muchas gracias a todos por la participación en la reunión interhospitalaria comenzando el año con el Hospital Militar Carlos Arbelo, un excelente caso presentado. Les agradezco que por favor silencien los micrófonos de las personas que se escucha ruido de fondo. Te estamos oyendo, Ingrid. Ajá, perfecto, pero por favor silencien los micrófonos que se oye bulla de fondo. Ajá. Bueno, le damos las gracias al doctor Marante por su comentario, el doctor Claudio Rosa, el doctor Franklin García. Es excelente que tengamos estas reuniones de forma interactiva porque así aprendemos todos. Para el mes de febrero todavía seguimos pendiente con actividades. Tenemos para el día 13 tentativamente las jornadas Colombo venezolanos y para el día 28 que es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Para el mes de marzo tenemos la reunión, bueno, el 4 es el Día Mundial de la Obesidad, el 5 va a ser la reunión interhospitalaria Hospital Vargas. Estas fechas a veces se pueden cambiar dependiendo de las condiciones de
de cada grupo o de cada hospital. Para el día 12, el primer curso de neuroendocrinología, para el día 19, capítulo central, y para el día 26, el curso de obesidad y diabetes. Quiero de todas maneras recordarle que este calendario lo tenemos publicado en la página web, que de todas maneras cualquier cambio que hagamos de fecha o de horario lo vamos a participar por intermedio del correo electrónico. Se les hará de llegar a cada uno. ¿Qué otra cosa queda pendiente para esta fecha? Creo que por eso por ahora estamos completos. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir manteniendo la educación médica continua. Le damos las gracias al Laboratorio Megalab por el apoyo a esta reunión interhospitalaria. Y bueno, por el día de hoy está culminada la reunión. No sé si alguna de ustedes quiere hacer algún comentario final. No, Ingrid, muchísimas gracias a la sociedad por seguir realizando estas reuniones tan importantes para todos, tanto para nosotros, el personal de endocrinólogos, y aún más importante para el personal de residentes que están en formación. Y bueno, éxitos en este año para todos y que podamos desenvolvernos sobre todo con salud. Exactamente, porque de verdad que ha sido tanto el año pasado como este año, pues seguimos con el problema de la pandemia y realmente toda la vida ha cambiado para todos nosotros y para todas las actividades, pero seguimos trabajando, seguimos luchando y seguimos creciendo. Bueno, un cariño, Ingrid. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Entonces, y otra cosa que quería informar también en la página web, que como se actualizó y está automatizada, las personas, si hacen los pagos para la membresía de la sociedad, pueden notificar sus pagos a través de un link que está dentro de la página web donde sale educación, dice notificación de pagos, para que todo el mundo esté notificando sus pagos y reciben su recibo correspondiente sin ningún tipo de problemas. Eso es muy importante. A ponerse al día con las sociedades para que mantengan su funcionamiento. Bueno, cambio y fuera. Muchas gracias, doctora. Gracias. Tani, ¿vas a hacer algún comentario? Bueno, nada, dar las gracias de nuevo a la sociedad por permitir seguir haciendo todas estas actividades, a todos los miembros, bueno, los que están en remoto y los que estamos aquí, siempre canalizando que la actividad médica continua permanezca como hasta ahora, la endocrinología, madre de todas las ciencias, para Venezuela y para superar pues todas estas condiciones que tenemos en adversidad. Bueno, perfectamente. Entonces, saludos a todos. Damos por culminada la reunión de hoy. Los esperamos para el próximo mes, si Dios quiere. Y bueno, para todas